El daño que se ha generado por la pandemia en nuestro país es irreparable. La gestión con la que se han manejado las cosas en nuestro país son criminales. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Lori Ann Jiménez Faive, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. También es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, una mujer claramente preparada. Y doctora, te saludo, perdóname la pronunciación del apellido, pero te saludo con mucho gusto, doctora. No creo ser el primero. No, por mucho no. Es más, hasta bien lo dije, ¿verdad? Sí, Oye, doctora, te agradezco mucho que estés con nosotros y escribes un libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, y lo primero que quiero escuchar es de qué se trata, cuál es tu argumentación y tu tesis central sobre este escrito. Sí. El libro es un testimonio escrito de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Inicio el libro hablando un poquito sobre el origen de la enfermedad, el inicio de la pandemia en China, en el sureste asiático, la dispersión después por Europa, pero realmente mi punto era centrarme en lo que ha ocurrido en México. Entonces, a partir del tercer capítulo me paso al continente americano y de ahí comienzo a narrar lo que ha ocurrido en México. Este es el relato, pues, del primer año de la pandemia. Ya no me tocó incluir, por ejemplo, las partes de lo que ha ocurrido con la estrategia de vacunación y que el presidente se infectó de COVID y toda una serie de cosas, ¿no? Los atropellos de ayer de no es necesario utilizar cubrebocas después de casi un año, ¿no? Es increíble verdaderamente. Pero bueno, la intención del libro es la misma intención que he tenido llevo desde el inicio de la pandemia documentando los eventos que han ocurrido, documentándolos, y llevo alzando la voz por los medios que he tenido disponibles, que han sido redes sociales, vía los medios de comunicación que me han solicitado entrevistas y a través de diferentes artículos que he publicado. Ahora, pues la editorial Planeta tuvo pues la amabilidad de invitarme a escribir este libro. Ellos sugirieron si no quería yo poner todo esto que había yo estado expresando por otros medios en un libro, o sea, recopilarlo, digamos, para escribir un libro en donde se hiciera el recuento de todo esto, y acepté con mucho gusto, desde luego, la oportunidad de dejar este testimonio visto. Claro. Desde mi perspectiva, que considero que pues trato de doctora, ser lo más objetiva posible. Usted es jefa del Laboratorio de Genética de la UNAM, una mujer de genética altamente molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, sí. Bueno, una mujer que es graduada de Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Claramente sabes de lo que hablas y los títulos así lo ostentan. Y te pregunto, doctora, ¿cuál crees tú que ha sido el principal error que ha tenido Hugo López-Gatell? Sí, bueno, sin duda por encima de todos, el principal ha sido no tener la capacidad para reconocer que las cosas van mal y rectificar. El principal de todos ha sido ese, porque una decisión mal tomada, vamos a decir en enero o febrero, se pudo haber rectificado en marzo o abril y esto hubiera salvado cientos de miles de vidas, ¿verdad? Si estamos considerando las cifras de ayer de más de 166,000 muertos en cifras oficiales, si consideramos el exceso de mortalidad, las cifras que dio el INEGI hace una semana y media, pues sabemos que en México la realidad es que se han muerto alrededor de 430,000 personas de COVID-19 a lo largo de la pandemia. Entonces, esta estrategia que se asienta al principio y que se sigue como en una actitud infantil de voy derecho y no me quito, ¿no? Y que no ha tenido ninguna base en la evidencia científica. Es una estrategia que no está basada en evidencias. Se suman los muertos, se suman en la crisis, porque esto está impactando en una crisis económica cada vez más profunda, una crisis social cada vez más arraigada, y a pesar de los muertos y de todas las crisis que se están sumando, el señor sigue por el mismo camino, ¿no? Entonces, ¿Conoces el a Hugo? problema más grave es ese, no rectificar.
¿Conoces a Hugo López-Gatell tú personalmente o has seguido su carrera? O vamos, creo que en este mundo de la medicina y más en estos aspectos tan importantes, el mundo es pequeño para tener a un hombre que ostenta un título por la Universidad Johns Hopkins, quien pensaría que tiene las cartas credenciales suficientes para entender cómo funciona y cómo evoluciona una epidemia. ¿Crees que las acciones que ha tomado este epidemiólogo tienen una lógica en términos de lo que se estudia en la materia o simplemente ha recibido instrucciones al oído por parte del presidente que busca que su imagen no se vea afectada? Bueno, las decisiones que están tomando no tienen una base científica, definitivamente. Es decir, para el control de una enfermedad infecciosa con potencial epidémico o pandémico, como es de transmisión entre seres humanos, las estrategias que él está llevando son absolutamente equivocadas. Y esto no es nuevo, no es que ahora lo descubrimos, inventamos el hilo negro. Esto está sentado en cualquier libro básico de epidemiología. Es decir, no se ha procurado vigilar, controlar las fronteras, grave error. No se ha procurado detectar a todos los enfermos, grave error. No se ha procurado contener los contagios en la comunidad, el peor de todos los errores, no contener los contagios en la comunidad. Lo que ha hecho no tiene ninguna base en la ciencia. Ahora, si esto es, pero ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? No sé, él decide estas estrategias, se las cuenta el presidente las acepta, o si no creo que sea el presidente quien le sugiere estrategias epidemiológicas al epidemiólogo, ¿verdad? Pero es que un hombre, un epidemiólogo, las acepta. Un epidemiólogo que dice que el uso del cubrebocas no funciona y que da un sentido falso de seguridad, cuando tenemos a otros epidemiólogos, y te pongo el ejemplo de Anthony Fauci, que es creo que nuestro referente más importante, que dice claro que funciona. Tenemos un epidemiólogo en México en donde le hablas de los geles y te dice que no funcionan, cuando vas a otros centros de epidemiología te dicen claro que funcionan. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar a este epidemiólogo que medidas tan sencillas no le hacen lógica y que es el 101 for Dummies de cómo controlar una epidemia? Así es, pues es muy difícil de entender. Es que es difícil de entender por qué toma estas decisiones. El libro lleva, en el subtítulo del libro, lleva una palabra muy fuerte que es criminal. Y ahora digo por qué es criminal. Para mí la definición es no severa, me han dicho, no es muy severo eso. No, bueno, severo es que se haya dejado morir innecesariamente a más de 400,000 personas, ¿no? Eso sí es severo. Claro. Yo creo que el título no es severo, el título es preciso. Y es preciso, la palabra criminal es precisa, por lo siguiente: este es un hombre que tiene los conocimientos, el entrenamiento, la educación, las credenciales, como médico, como infectólogo, como epidemiólogo, para saber lo que se tiene que hacer. No existe un médico entrenado que ponga en cuestión la utilidad del cubrebocas para evitar los contagios de una infección que se transmite por vía respiratoria. No lo existe porque eso simplemente no es cierto. Y esto es intuitivo para los médicos. Entonces, un médico que niega algo tan simple así, tiene jiribilla, hay algo detrás. Es decir, la razón por la que es criminal es porque él sabe perfectamente que lo que está diciendo es mentira. Sabe perfectamente que la estrategia que persigue va a llevar todavía a decenas o quizá otras centenas de miles de personas a morir, y sin embargo decide conscientemente seguir llevando esta estrategia letal. Eso para mí es un crimen. Si hubiera sido un error porque no se tiene la información, porque no es una persona capacitada para entender la situación, porque por ignorancia, si fuera un error por ignorancia, por falta de información, sería otra la visión de cómo esto se juzgaría. Pero un error que se comete sabiendo que es un error y persistir en el mismo a pesar de la pérdida de vidas, pues esto es criminal. ¿Cómo lidiamos con él? Es muy complicado porque hay que saber por qué lo hace. Lo hace por complacer al presidente, lo hace para ahorrarle dinero, lo hace, no sé con qué intención, pero sin duda la intención no es científica ni médica. La intención tiene una jiribilla política detrás, algo que pues tendría uno que estar tras bambalinas para comprender cuál es esa intención, ¿no?
pero sin duda científico y médica no es la decisión, ¿no? Oye, doctora, ¿dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde suena? La verdad es que a todo el auditorio que nos escucha, la verdad es que creo que es interesante lo que plasmas y hay que recordar este tipo de acciones. Dinos, doctora, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuánto cuesta? El libro, y el precio es muy complicado. Creo que cuesta 290 pesos, algo así, 295 pesos. Está disponible en todas las tiendas en línea como Amazon, Apple Books, Google Play, en las tiendas en línea de Gandhi, de Porrúa, de El Sótano y desde luego de la misma editorial en el sitio de internet de Editorial Planeta. Ahí también tienen muchos métodos de cómo se puede comprar. Ahorita está disponible ya en la versión impresa en toda la República Mexicana, ahorita en librerías, en las librerías principales, en Sanborns, en todas las que dije, ¿no? Gandhi, El Sótano, Porrúa, bla, 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 en todas las principales, y en ebook también en las tiendas en línea como Amazon, Google Play y Apple Books. Sí. Pues te agradezco mucho, doctora, y ojalá y mucha gente pueda adquirir este libro. Hay que estar enterados de lo que sucede en nuestro país y es un gran ejemplo de lo que se tiene que quedar ahí plasmado para que no volvamos a cometer estos errores que, aunque ya se cometieron, trataremos todavía de rectificar en el camino. Doctora, te agradezco muchísimo por estar con nosotros en este espacio Central FM. Al contrario, un placer estar en el programa. Muchas gracias. El placer es mío, doctora. Muchas gracias.